Buenas tardes. La crisis financiera del 2008 marcó un hito en la historia de los mercados financieros. Hoy, 10 años después, veremos las consecuencias que siguen vigentes en el mundo. Bienvenidos a lo que la burbuja nos dejó. Luego de la crisis, el Consejo de Estabilidad Financiera se encargó de presentar una reforma a la regulación del sector financiero, dentro de la cual caben resaltar 6 puntos específicos. El primero es el contenido de los fallos detectados en la crisis, dentro del cual se encuentra un aumento de los requerimientos de capital de los bancos y de la calidad del capital, así como lograr un equilibrio en el régimen de capital de los bancos entre simplicidad, sensibilidad al riesgo y comparabilidad en los bancos. También una realización de pruebas de esfuerzo que verifiquen el grado de solidez de los balances bancarios ante stocks imprevistos y por último corregir los incentivos erróneos en materia de remuneración. En segundo lugar está mejorar la transparencia. Esto se hace detectando áreas donde se necesiten más datos, especialmente sobre las exposiciones y financiación de bancos sistémicos. Reforzar los estándares contables y establecer un Legal Entity Identifier para identificar de manera inequívoca la contraparte de toda transacción financiera. También vigilar la banca en la sombra y reformar la construcción de los índices de tipos de intereses de referencia para evitar su manipulación. En tercer lugar, terminar con el problema de demasiado grande para caer, asegurando la resolución de entidades financieras sin recursos públicos, por medio de la identificación de entidades financieras sistémicas, adicionalmente con un nuevo régimen de resolución sin ayudas públicas cross-border, y también con mayores capitales para las entidades sistémicas con el objetivo de reducir la probabilidad de caída. Adicionalmente, hay una supervisión más intensa y de mayor cooperación internacional para las entidades sistémicas, y existen reformas estructurales o de separación de negocios bancarios. En cuarto lugar, cerrar las posibles brechas regulatorias. ¿Por medio de qué? De la identificación abierta y dinámica de entidades financieras sistémicas, de la vigilancia del sistema bancario en la sombra. En quinto lugar está mejorar el funcionamiento de los mercados financieros, esto asegurando su funcionamiento continuado y con liquidez suficiente, así como reforzando la transparencia del mercado de derivados y la infraestructura de mercados. Y en sexto lugar está reforzar el funcionamiento del sistema financiero global. Esto mejorando la confianza en el sistema financiero global, evitando su fragmentación y también el arbitraje regulatorio hacia las áreas menos reguladas, así como impulsar la aplicación consistente de la reforma regulatoria y por último reforzar la cooperación internacional y el intercambio de información mediante colegios supervisores, grupos de gestión de crisis y la creación de nuevos grupos regionales de supervisores, bancos centrales y tesoros. Otro elemento importante a analizar son las causas que dieron origen a la crisis. Dentro de ellos se encuentra la desigualdad en la distribución de la renta. Advierten que en Estados Unidos la participación de los salarios cayó en el PIB desde el 50% en 1968 a menos de 46% en 2005, mientras que los beneficios, los sueldos y bonos de ejecutivos subían incontrolablemente. Frente a eso es preocupante que hoy en día esto sigue vigente, ya que si nos remitimos al coeficiente de Gini, según las cifras del Banco Mundial, en países como Estados Unidos o Colombia fue para 2016 de 41,5 y de 50,8 respectivamente, por lo que surge el interrogante de si es posible que llegue a ocurrir una nueva crisis. Otro elemento que influyó de manera notoria en la crisis fue la relación entre los precios de las viviendas y el salario promedio de las personas, ya que la imposibilidad de las personas para poder adquirir una vivienda en 2008 fue lo que llevó a que se endeudaran por medio de las hipotecas a tal punto que todo el sistema financiero colapsara y desembocara en la crisis. Actualmente, la brecha entre el precio de la vivienda y el salario promedio se conserva. En Estados Unidos, por ejemplo, el precio del metro cuadrado para una vivienda en el centro de la ciudad es de $2.300, mientras que el salario promedio es de $2.700, es decir, se debe contar con un alto grado de ahorro o recurrir a la deuda para poder costear una vivienda. Para el caso colombiano, el precio del metro cuadrado es cercano a los 4 millones y el salario promedio es de tan solo 1 millón, lo que demuestra que la brecha en este país es aún más grande, lo que incentiva en mayor medida a las personas a recurrir a los elementos de deuda para adquirir una vivienda. Lo anterior es preocupante debido a que la dificultad para acceder a una vivienda propia constituye un factor de riesgo para el sistema financiero global. Hasta la actualidad, la única precaución ha sido la nueva regulación del mercado financiero. Sin embargo, esto no constituye una garantía de no repetición frente a una nueva crisis financiera, por lo que debe ser prioridad de los gobiernos y autoridades financieras de cada país prestar especial atención a este tema, realizando seguimientos al comportamiento de deuda de la sociedad, apegándose a la regulación vigente, para que de esta manera no se llegue a una nueva crisis financiera en el siglo XXI.